Vamos a leer en el capítulo 5, hay 16 versículos que tenemos que leer, el texto es un poquito largo, pero vamos a comenzar en el versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta ahí leemos. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos esto, ¿sí? El Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en Galilea, del que Juan solo nos ha contado hasta aquí, hasta este capítulo, sobre la sanidad de un hijo de un noble. Eso es todo lo que Juan ha contado hasta aquí. Esto es así porque Juan no pretende contar una historia completa de todas las obras que el Señor Jesús ha realizado, ¿sí? En Juan 21, 25 él dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún ni cabrían en el mundo, ¿sí?, los libros que se habrían de escribir. Así que Juan no va a escribir todas las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo, sino que escoge algunos incidentes, algunas cosas en particular, ¿sí?, con el fin de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que de esta manera las personas puedan llegar a creer. En Juan 20, 31, el mismo evangelista dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que si de alguna manera queremos saber en qué ocupaba el tiempo el Señor Jesús durante el silencio de Juan, tenemos que visitar los otros evangelios, porque Juan no lo relata. Sin duda que el Señor Jesucristo llevó adelante un ministerio bastante intenso, pero Juan no da todos los detalles. Vemos ahora que el Señor Jesús regresa a Jerusalén. En esta visita del Señor a Jerusalén vemos que la actitud de los judíos ahora es un poco más dura contra él, es un poco más hostil. Recordamos que el Señor Jesús ya había estado allí en Jerusalén, él había purificado el templo, se acuerdan que él había echado a los cambistas que estaban allí, y ahora él va a sanar a un paralítico en el día de reposo, y esto también ahora es causa de conflicto con los mismos judíos. Y cuando el Señor Jesús regresa en la próxima oportunidad a Jerusalén, vemos que estos hombres seguían manteniendo esa actitud
dura contra él, y estos hechos son los que terminan llevando de alguna manera a Cristo a la cruz. Así que estamos, por lo tanto, ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesús. Estamos viendo uno de los milagros que él realizó de aquellos por los cuales él de alguna manera fue acusado y condenado, ¿sí? Respecto a este pasaje de Juan capítulo 5 y la curación de este hombre, solo Juan lo relata. Y hay varios detalles que de alguna manera no son velados, digamos. Hay varias cosas que Juan no explica, por ejemplo, él no detalla y hace un silencio sobre los discípulos, no dice qué pasaba con los discípulos en ese momento, pero no están mencionados para nada. No dice si el Señor Jesús hizo algún otro milagro ahí en ese lugar donde estuvo, en el estanque, ¿sí? Pero vamos a detenernos específicamente en esto. Dice el verso 1 que había una fiesta de los judíos, a la que sin duda el Señor Jesús asistió. No detalla específicamente qué fiesta era. Podía ser la fiesta de la Pascua, podía ser la de Pentecostés, podía ser la de los tabernáculos. No dice específicamente qué es, pero lo cierto es que el Señor Jesús asistió, era responsabilidad de cada persona mayor de 12 años que debía cumplir con esto, y el Señor estaba ahí dando el ejemplo en este aspecto, ¿no? Dice el verso 2 que hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. La traducción dice que Betesda quiere decir casa de misericordia, ¿sí? Así que la primera parte de este relato, este acontecimiento, surge allí en ese estanque donde dice el pasaje que hay 5 pórticos, donde allí se cobija una multitud, podrían ser cientos, podrían ser miles de enfermos, dice. Y a continuación dice qué tipo de enfermo eras. ¿Sí? No eran engripados, no eran algunos que tenían una tos y nada más. No, dice ahí el pasaje, eran ciegos, cojos, paralíticos, ¿sí? Ese era el cuadro entonces. No sabemos específicamente por qué el Señor Jesús llegó hasta ese lugar. Quizás de alguna manera el Señor quería salir del ambiente por ahí asfixiante que había en el templo, porque ya sabemos que los sacerdotes habían convertido la casa de Dios en una especie de mercado, una casa de negocio. El Señor Jesús no estaba de ninguna manera de acuerdo con esto. A estos hombres lo único que le importaba era lo sustancioso que podían conseguir en este tipo de fiestas, ¿sí? Lo que podían obtener de los israelitas que se acercaban a aquel lugar. Y bueno, y dice el pasaje en el capítulo 5, en el versículo 44, hablando de qué tipo de personas estas, dice... El verso 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Versículo 44, hablando de estos hombres, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Personas que no tenían amor, personas que solamente estaban buscando glorias de los hombres, y la verdad podríamos preguntarnos, ¿qué tendría que ver Cristo con este tipo de personas, o qué comodidad podría sentir Cristo con este tipo de personas? Y quizás fue una de las razones por la cual Cristo salió del templo por un momento y llegó a este lugar llamado Betesda, este estanque. Dice allí entonces que estaba esta multitud de enfermos que estaba esperando algo, dice la última parte del verso 3, que estaba esperando el movimiento del agua. Y esto acá que vemos en versículo 3 y versículo 4, acá Juan nos está detallando de alguna manera la creencia popular que había en ese momento. Necesitamos entender esto, ¿sí? Lo que Juan está explicando al final del verso 3 y el 4 sirve para él introducirse
en el hecho, en lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice que la creencia era que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y aquel que llegaba primero, ¿sí?, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero nosotros no debemos pensar de que esta creencia era cierta o que era real. Solamente Juan lo está poniendo allí para darle sentido al pasaje. Esto era más bien una especie de superstición que ellos tenían. Es como que yo me acerque allí a Ruta 7, la peregrinación a Luján, y hay miles caminando para aquel lado, y tú vas a preguntar, y bueno, ¿y qué están haciendo? Y están caminando a Luján, ¿y a qué van? Y van a pedirle a la Virgen un milagro. Y algunos van a pedirle sanidad, otros van a pedirle trabajo, otros van a pedirle por algún familiar, pero el asunto sigue siendo el mismo. Es solamente una creencia, es solamente una superstición, no quiere decir que la Virgen va a hacer el milagro. Y esto es lo que estaba allí pasando en este lugar. Estaban todos junto a aquel estanque, esperando o creyendo una superstición que había, pero no quería decir que iban a ser sanados, ¿sí? En cualquier caso, esta creencia, ¿sí?, que había allí no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si nos ponemos por un instante a pensar lo que ahí está relatando, ¿sí?, esto no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si nos ponemos un poquito a pensar, dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Es como que los tenía allí esperando a que él tuviese ganas de descender allí. No sabían cuánto tiempo, y podríamos pensar qué tipo de espectáculo por ahí hasta morboso podríamos imaginarnos, un tanto patético, ciegos, cojos, paralíticos, cuando supuestamente el ángel llegara, tendrían que estar chocándose entre sí, arrastrándose como pudieran, llevándose por delante para ver quién de toda esa multitud podría llegar primero, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con el carácter de nuestro Dios. Y por supuesto, aunque no encontramos nada de que ver en la forma que Dios hizo milagros, con esto no encontramos nada parecido en la manera en que Cristo sanó, y tampoco cuando Cristo sanó a este enfermo, tampoco necesitó de ese ángel que descendiera ni del estanque de Betesda, ¿sí? Dice el verso 5 que allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, ¿sí? Lo que el Señor encontró en ese estanque era una triste exhibición de la miseria humana, ¿sí?, tanto del cuerpo como de la miseria humana, ¿sí?, miseria física como miseria espiritual. Entre todos estos enfermos había uno que por alguna razón Cristo se detiene ante él y dice que 38 años llevaba en esta situación extrema, ¿sí?, en medio de aquella multitud, y podríamos pensar que la situación de este hombre era desesperante. 38 años allí, ya cansado de esa situación, cansado de lo mismo y cansado de hacer un esfuerzo que no tenía ningún sentido, un esfuerzo que no le llegaba a ningún logro. Y pasaban los años, cada vez se ponía más viejo, cada vez se deterioraba más, entonces su esperanza de ser sanado era cada vez menos. Y ante todo ese cuadro, el Señor Jesucristo que se le acerca y dice el verso 6, que le pregunta, ¿quieres ser sano? La última parte del verso 6, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús inició la conversación con este hombre, nosotros podemos pensar que al escuchar esta frase que el Señor Jesucristo mencionó, como que suena como un tanto ridícula, ¿no? Que el Señor Jesucristo le pregunte a alguien que está en esta tremenda condición si quiere ser sano, lo pensamos como que es algo obvio, como que ya es un hecho la respuesta. Pero sabemos que no hay nada absurdo en lo que hace nuestro Señor, ¿sí? De hecho, el Señor estaba tratando o abordando el problema desde la raíz, porque aunque pueda parecer extraño,
Hay personas que están enfermas que por alguna razón hasta prefieren continuar en el estado que están. ¿Sí? Parece raro como suena, pero hay personas que aunque están enfermas, prefieren estar en el estado que están. ¿Sí? A algunos les atrae la simpatía o la lástima con la que algunos los pueden tratar. A algunos les atrae la ayuda que otros les pueden brindar. Entonces han tomado esto como una cuestión de comodidad. ¿Sí? Se ve con claridad cuando pensamos en la condición espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en su vida, tantos problemas en su vida, y no quieren acudir a Dios en busca de una solución? Viven sin poder escapar de sus problemas, tienen un vacío tremendo en su alma, una situación de la que no pueden salir, pero se niegan en realidad a ser sanados espiritualmente. A pesar de que ellos se sienten insatisfechos con la vida que llevan, a pesar de que saben que la vida que llevan les mete cada vez más en problemas, ¿sí? Se niegan a ser librados de esa condición. Hay personas que no quieren ser sanados o librados de su condición por no enfrentar el tratamiento que eso conlleva. Es como aquel enfermo que necesita una intervención quirúrgica, no jurídica, que quirúrgica, y prefiere quedarse con su enfermedad o con su problema antes de ser intervenido. Es como aquel enfermo de cáncer que está cansado de los tratamientos y los esfuerzos, entonces baja los brazos y dice: prefiero quedarme con mi enfermedad, pero no quiero enfrentar lo que viene. ¿Sí? La misma condición para el pecador que no quiere tener el tratamiento espiritual que necesita. No quiere pasar por el quebrantamiento, no quiere pasar por el arrepentimiento, no quiere pasar por la santificación, no quiere enfrentar todo eso, entonces prefiere quedarse en el lugar en el que está. Este hombre lleva 38 años ahí y es ya una forma de vida, un estilo de vida, es lo que él ha vivido por 38 años. Y puede ser que después de 38 años de vivir de la misma manera, como que ya se acostumbró. Como que dijo: bueno, ya tengo mis amigos, ya tengo mis conocidos, ya estoy acostumbrado a esto. Y ahí me quedo. Por lo tanto, la pregunta que el Señor Jesús le hizo de si quiere ser sano, en realidad va bien al punto. Este hombre contestó en el verso 7 y dijo: no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta. La respuesta de este hombre mostró la frustración que él tenía. ¿Sí? Él había perdido toda esperanza de ser sanado. Él explica al Señor los problemas con los que se encuentra ahora ante la solución que él solamente conocía. Él piensa que la solución es que alguien lo lleve al estanque. Primero que todo, si alguien lo lleva, él puede ser sanado, pero él tiene el problema de que no hay nadie quien lo acerque hasta el estanque. ¿Sí? Así que no es de extrañar el desánimo de este hombre después de tantos años de esperar, ¿sí? Y darse cuenta de que no puede hacer nada. Lo interesante es que este hombre es tan desanimado y está tan metido en su problema que él no puede darse cuenta que tiene delante de sí la solución. Tiene a Cristo, el Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ni siquiera necesita llevarle al estanque, solamente basta con que el Señor Jesús hable con autoridad y él puede ser sanado, pero él no puede darse cuenta de eso. Hay personas que están tan metidas en su problema. Y no solamente están tan metidas en su problema, ellos piensan que saben cuál es la solución. Y ellos están pensando: si yo pudiera hacer tal o cual cosa, o si alguien pudiera hacer tal o cual cosa por mí, todo estaría resuelto. En aquel estanque, yo creo que no habría reglas al momento de que supuestamente el ángel
agitar al agua, ¿no? ¿Quién iba a ver de aquellos que estaban en aquel lugar que deje de pensar en sí mismo por un momento y cuando se agite el agua va a decir, no, voy a dejar de pensar en mí, voy a ayudar a este paralítico que necesita ayuda? Era más bien como una cuestión de sálvese quien pueda. Nadie iba a hacer nada por el otro, nadie iba a ayudar al otro, cada uno tenía que hacer su propio esfuerzo por llegar allí. Saben que esa situación allí en el estanque nos da un panorama de lo que es la condición espiritual del hombre. El hombre sin Dios que está perdido completamente y tiene que llegar a un punto donde debe reconocer que no hay nada que pueda hacer por sí mismo. No solamente que no hay nada que pueda hacer por sí mismo para salvarse, sino que no hay ningún hombre alrededor suyo que pueda hacer algo por él para salvarlo. La única persona que puede hacer algo por salvarnos es el Señor. El apóstol Pablo lo puso de esta manera porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esto es Romanos 5, 6 al 8, cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Verso 8 dice el pasaje que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se dirigió ahora al paralítico para demostrarle, ¿sí?, que a pesar de tantos fracasos no todo estaba perdido, ¿sí?, porque él mismo tenía el poder para sanarle, simplemente con el poder de la palabra. Ahora, es muy probable que este hombre, cuando estaba hablando con el Señor Jesucristo, estaba pensando, bueno, yo muy pocas veces he tenido trato con alguien que hable tanto conmigo, que hable tan bien conmigo, o que se muestre tan amigable conmigo. Quizás mientras este paralítico hablaba con el Señor Jesucristo, estaba pensando por dentro, quizás pueda convencerlo de que la próxima vez que el agua se agite, Él me lleve allá. Sí. Pero qué sorpresa cuando este hombre se dio cuenta quién era Jesús. Sí, y el Señor Jesucristo le dijo esas palabras con las que él recibió sanidad completa e inmediata. Cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al instante el hombre fue sanado. Aún el paralítico tenía que hacer algo, básicamente tenía que confiar en Jesús. El Señor Jesús le había dicho en una sola frase 3 cosas que este paralítico tenía que hacer. Un hombre que ha expresado al Señor toda su incapacidad, la frustración que él tiene, todo lo que él no puede hacer, y ahora el Señor Jesucristo en una frase le da 3 órdenes que él tiene que hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es todo un desafío para este hombre. Esto iba a demandar que este hombre iba a tener que creer. Sí. El hombre, cuando el Señor Jesucristo le habló a él, él percibió la autoridad del Señor. Él se dio cuenta de que cuando el Señor manda algo, no hay razón para que no se cumpla. Cuando el Señor manda algo, Él da la fuerza y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Qué triste y qué lamentable cuando hay personas en situaciones difíciles, en situaciones de las cuales no pueden salir, y lo único que necesitan es obedecer a Dios y no pueden. Lo único que están pensando es yo no puedo, yo no puedo. Tienen la autoestima muy baja, tienen una fuerza de voluntad muy baja y lo único que están pensando es no puedo salir de esta situación. Si tan solo fueran capaces de creer a lo que el Señor les dice, serían capaces de cambiar su vida. Dios pudiera cambiar sus vidas. Dice el pasaje en el verso 9, el hombre fue sanado al instante
y dice al final del verso 9 que era día de reposo, ¿sí? Así que la historia no terminó ahí con que este hombre fue sanado, sino como que los conflictos resurgían, como que la historia se desata un poco más. Este hecho, lo que el Señor Jesucristo hizo, desató una gran controversia entre los judíos, entre Jesús y los judíos, porque nosotros podríamos pensar que ver a una persona que ha sido sanada después de 38 años podría alegrar a cualquiera, ¿no? Pero no era el caso de los judíos, ellos estaban pensando en otra cosa. Ellos no estaban ahí alegrándose porque un hombre había sido sanado, sino que ellos están ahora criticando al Señor Jesús, lo vamos a ver en los próximos versículos. Ellos están pensando que lo que ha sucedido acá es que se ha quebrantado el día de reposo, ¿sí? Desde su punto de vista, el poder, la misericordia manifestados por el Señor no tienen importancia alguna, ¿sí? Para ellos todo puede ser ignorado, lo importante es, según su interpretación, que el día de reposo fue quebrantado. Dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿sí? No te es lícito llevar tu lecho. Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué había de malo en lo que el Señor Jesús hizo, no? ¿Qué había de malo en lo que el Señor Jesús hizo en sanar a este hombre? Para el razonamiento de estos hombres sí entendían mal las cosas. La ley manda reposar en el séptimo día y ellos están interpretando que este hombre está cargando su lecho, es como que está haciendo un trabajo, llevar una carga, entonces se está quebrantando el día de reposo. Es interesante que el propósito de Dios al dar el día de reposo, el mandamiento sobre el día de reposo, tenía que ver con el reposo para el hombre, ¿no? Con que el hombre pueda reposar. Y si nos paramos bien en el centro de esta historia y nos ponemos en el lugar de este hombre que había sido sanado, no había momento en que este hombre pudiera haber reposado más que en el momento en que él fue sanado por Dios. ¿Sí? Hay un gran contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista que practicaban estos hombres, ¿sí? Así que en esta historia, por un lado, tenemos la condición de un hombre que no puede hacer nada por sí mismo y que reconoce que no tiene quien lo ayude, no hay nada que él pudiera hacer. Y por otro lado, en esta historia tenemos un grupo de hombres religiosos, ¿sí? Que se creen que solamente por hacer cumplir la ley, por simplemente estar citando las escrituras todo el tiempo, que ellos podrían obtener la vida eterna. No han entendido nada. Cuando nosotros nos ponemos a compartir el Evangelio con unos y otros, nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, como lo mencionaba el hermano Iván. Personas creyendo una cosa, personas creyendo otras, ¿sí? Personas creyendo en las tradiciones, personas creyendo en que a través de las buenas obras pudieran ser salvas, personas creyendo que si alguien pudiera hacer algo por ellos, podrían cambiar sus vidas, personas creyendo en los milagros, ¿sí? Según el parecer de estos hombres, dijimos que ellos creían que el día de reposo había sido, los judíos creían que el hombre había sido creado por causa de reposo, del día de reposo, y no como realmente lo expresa el Señor Jesús, ¿sí? Que el día de reposo fue creado por causa del hombre. Para tratar de resumir un poquito y llegar al punto que quiero, estos hombres les preguntaron a este que había sido sanado, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Estoy en el verso 12. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho
y anda. ¿Sí? Estos hombres encontraron a aquel que había sido sanado y de repente comienzan a interrogarlo y trata de responder de alguna manera, pero como que él va a comenzar a cubrirse y a tratar de quitar la culpa o cualquier responsabilidad que él pueda tener, porque él dice, aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, así que de alguna manera él va a echar la responsabilidad sobre Cristo, diciendo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y es interesante que aquellos que lo estaban cuestionando no le preguntaron quién fue el que te sanó. No estaban preocupados por eso, no estaban ahí deseosos de saber quién era aquel que hacía milagros. Ellos preguntaron, ¿quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién fue aquel que te dijo que podías quebrantar el día de reposo? ¿Sí? Estos hombres en realidad no eran movidos por un celo por Dios. ¿Sí? Estos hombres en realidad estaban en contra de Jesús, tenían un odio contra Jesús. En esta ocasión se enojaron contra él porque había mandado a uno a cargar su lecho en el día de reposo. Más adelante, creo que es en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego, le devuelve la vista y ellos se enojan con él, aunque Cristo a no le mandó a cargar nada. Así que no quebrantó el día de reposo cargando nada, pero se enojaron con Cristo y cuestionaron el poder que él tenía. ¿Sí? El problema lo tenían con el Señor Jesús. Lo que me llama la atención de todo este relato, ¿sí? Es que dice el verso 13 que aquel que había sido sanado no sabía quién era Cristo. No sabía quién le había sanado. Dice el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor Jesús siempre tratando de salir del medio, de escapar un poco de la popularidad, ¿sí? Y este hombre paralítico no pudo definir o no pudo responder la pregunta sobre quién era aquel que le había sanado. La verdad es que debemos suponer de que no habría tomado mucho tiempo para interiorizarse sobre quién era Jesús, porque los milagros de Jesús habían sido bien conocidos allí en Jerusalén, es como que Jesús ya había tenido cierto renombre, y si él tan solo se pudiese poner a buscar o a preguntar sobre quién era aquel hombre, seguro que lo podría encontrar. Pero sin embargo, no sabía quién era Jesús. Y algo que es muy común en las personas diciendo que han tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Y sin embargo no saben explicarlo. Dicen que han tenido algún tipo de experiencia con el Señor, pero si tú les preguntas cómo puedo llegar a Él, o les preguntas si pueden guiarte a Él, ellos no saben. Tú vas haciendo esto, golpeando puertas o hablando con algún conocido, tratando de exponerle el Evangelio, y lo primero que te pueden decir es, yo conozco a Dios. Pero si tú le preguntas, bueno, ¿cómo puedo yo conocerlo? Ellos no saben decírtelo con la Biblia. Muchos basando su conocimiento de Dios en alguna experiencia, vamos a decir, sobrenatural. Algunos que creen que Dios se les reveló de tal o cual manera, ¿sí? Algunos que tuvieron una experiencia particular y se la atribuyen a Dios y por eso creen que Dios está con ellos, pero en realidad no conocen nada absolutamente de Dios. Dice el verso 14 que después Jesús halló a este hombre en el templo. El hecho de que el paralítico no supiera nada acerca de Jesús, eso pone en evidencia de que todavía hay algo pendiente entre el Señor Jesús y él. Es por eso que así como la primera vez el Señor Jesús le buscó en el estanque, porque fue Cristo quien fue a él,
ya que éste no podía, ahora Cristo nuevamente le busca y le encuentra en el templo. Este hombre ahora ya no necesita estar donde había pasado 38 años en el estanque, él ahora está en el templo. No sabemos si fue allí a dar gracias a Dios por haber sido sanado o qué. Pero el Señor Jesús se encuentra con él, necesita tratar un tema con él. Lo primero que había tratado con él había sido la parte física, pero hay un tema más importante que es la parte espiritual, ¿sí? Y el Señor Jesucristo no puede dejar las cosas a medias, ¿sí? No puede dejar esto sin concluir. Ahora quiere tratar la parte espiritual con él. Entonces, cuando lo encuentra, las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 14 dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras del Señor Jesús capaz que nos pueden llamar un poquito la atención, porque podemos estar pensando, este hombre vivió 38 años con esta enfermedad, ¿qué puede haber peor para él? Vivió completamente en la miseria, apartado de la sociedad. ¿Y qué puede haber después de 38 años que sea peor? Yo creo que indudablemente el Señor estaba hablando de lo eterno, ¿sí? Creo que el Señor estaba hablando del castigo eterno, ¿sí? Y no solamente el Señor le habla sobre el castigo eterno, sino que le habla de la manera de evitar ese castigo eterno y le dice: no peques más para que no te venga algo peor. Este hombre probablemente creyó que ya todo estaba arreglado para él. No, él ya podía caminar, ya podía manejarse solo. Quizás pensó que los problemas o el sufrimiento ya habían terminado, pero todavía corría un riesgo mayor, ¿sí? Hay muchos que están pensando así, que los únicos problemas que tienen o los únicos problemas que van a enfrentar son los problemas personales, terrenales que tengan en este tiempo. Y hay muchos pensando: oh, si yo pudiera solucionar tal o cual problema, ya todo estuviera bien para mí. Si yo pudiera recuperar mi trabajo, si yo pudiera recuperar mi salud o mi familia, ya todo marcharía bárbaro, ¿sí? Fue el Señor Jesucristo que tomó el tiempo para acercarse a este hombre y para plantearle de que no era así. Y esto que hizo el Señor Jesucristo debe animarnos a nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros que tomamos el tiempo para ayudar a uno que está en necesidad, somos capaces de alguna manera de ayudarlo económicamente? Si hay que conseguirle un trabajo, somos los primeros en que vamos a buscar a ver si alguien necesita un empleado y vamos a tratar de darle esa ayuda. Y si necesita un medicamento, vamos a tratar de conseguirlo, vamos a tratar de darle la ayuda necesaria. Pero muchas veces nos saltamos la parte más importante de la ayuda que pudiéramos dar, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y cometemos el error de hacer las cosas por la mitad. Muchas veces, aunque les compartimos el Evangelio, pero no lo compartimos completo. Muchas veces vemos una persona en problemas o dificultades y le decimos: bueno, vos lo que necesitas es a Cristo. Como diciendo: vos tenés a Cristo y todos tus problemas se solucionan, ¿sí? Y ahí se lo dejamos. Pero nos olvidamos completamente de hablarles de arrepentimiento. Nos olvidamos completamente de hablarles de perdón de pecados. Nos olvidamos completamente de decirle lo que demanda Cristo. Estas palabras que el Señor Jesucristo le mencionó no son solamente para este hombre, vete y no peques más. También estas palabras se las refirió el Señor Jesucristo a aquella mujer que había sido encontrada en adulterio. Vete y no peques más. Cambio de conducta, arrepentimiento, dejar de pecar. Es lo más importante y muchas veces nosotros lo pasamos por encima, ¿sí? Así que si queremos meternos más de lleno en esto de compartir el Evangelio, uno dice una simple historia, pero hay mucho para aprender. Hay mucho que pudiera ayudarnos, mucho de la conducta, del pensamiento del hombre, de lo cual necesitamos interiorizarnos más para compartir el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por